Diciendo, pero bueno, gracias por la invitación y gracias a las autoridades porque la verdad, Cristian era casi en primera fila también. Exactamente. Y la verdad es que Chile es uno de los lugares donde más me gusta venir, aunque desafortunadamente no vengo tan seguido, si bien las fotos parecería que siempre estoy acá, ¿no? Con las que presentó Fernando y fotos muy agradables porque era cuando todavía tenía un poco más de pelo y menos panza, pero bueno, veamos rápidamente. Fernando me pidió que quisiera por lo menos hablar un poco de qué es Visión 2020, porque bueno, a veces es Visión 2020, y realmente la Organización Panamericana de la Salud, de hecho, antecede por mucho a la Organización Mundial de la Salud. La OPS va a tener 110 años este año, mientras que a nivel mundial apenas andan en los 60, 64, o sea que las Américas tenemos un muy buen camino andado. Antes que... ¿Dónde nace IAPB? Con la unión del ICO, del Consejo Internacional de Oftalmología, y por las siglas en inglés, la Organización Mundial de Ciegos. Ahí se forma IAPB, que también por sus siglas en inglés es la Agencia Internacional para la Prevención de la Ceguera. Pero era así como un ente flotante que no acababa de aterrizar muy bien qué era, para qué existían. Se juntan con la Organización Mundial de la Salud y logran convencerlos que tienen que empezar el programa de prevención de ceguera. Si se fijan, apenas tiene 40 años, o sea, esto de prevención de ceguera aún a nivel mundial es como un concepto nuevo o relativamente nuevo, y de ahí hay pequeños pasos que se han ido dando. Los primeros cálculos de cuántos ciegos teníamos en el mundo se hicieron en 1995. Por fin en el 99 se lanza el programa Visión 2020, y esos son los datos culturales que a veces trascienden. Cuando alguien me preguntó por qué sé la historia de los 3 individuos que estuvieron detrás de este nombre de Visión 2020 en un bar en Alemania, y esto es verdadero, 3 personas con ya más de 2 o 3 cervezas por medio, decían, y bueno, ¿y qué vamos a hacer y cómo le vamos a poner? Y alguien dijo, Visión 2020, ¿no? Entonces dijo, no, pero eso es muy de Estados Unidos, porque las siglas... No, yo estoy diciendo por el año 2020. Entonces es como una amalgama de decir Visión 2020, la visión perfecta, pero además una perfecta herramienta de marketing al año 2020, porque sonaba como que, de aquí al año 2020, pero estamos ya a 8 años, y la verdad, si me preguntan honestamente hablando, siquiera vamos a conseguir un 10%, no, pero bueno, si lo conseguimos en el 2020, en el 2040, lo mismo me da, es ir modificando esas estructuras, criterios, para que eventualmente podamos subsanar lo que la sociedad espera de nosotros. Y hay resoluciones de las cuales todos los países a nivel mundial han firmado, en el 2003, en el 2006, el plan estratégico, y más recientemente, que no alcanzó en la transparencia, en junio del 2009 la OPS aprobó su plan quinquenal para las actividades de prevención de ceguera. Esto es muy fácil decirlo, pero más de alguna vez los que me han llegado a acompañar y que vamos a ver algún ministerio le dice, bueno, ¿y su programa de Visión 2020 cómo va? ¿Mi qué? Sí, su colega del sexenio pasado lo firmó, ni enterado estaba, ¿no? Entonces, a veces tenemos que ir a tocarles la puerta a cada ratito y recordarles, porque hay compromisos firmados por todos los ministerios de salud. Es más, los ministerios de salud deberían estar inyectando una cantidad muy importante de dinero en esto, pero no necesariamente lo hacen, no por mala fe, sino porque muchas veces desconocen que lo tenían que hacer, ¿no? Algunos de los programas que han sido exitosos, la eliminación de la oncocercosis, que creo que la gran mayoría de ustedes no habrá visto algún caso en su vida, sobre todo los jóvenes, tanto a nivel latinoamericano como en África, el programa para la eliminación de tracoma. Es decir, ha habido grandes éxitos a nivel mundial, pero como que muy aislados, y tenemos que tratar de aterrizarlos. ¿Quiénes somos Visión 2020? Somos todos, porque finalmente el oftalmólogo, que es quizás la piedra angular, pero si no existe el oftalmólogo, no se opera, no se pone láser. Si no existe la industria, no tenemos lentes, no tenemos instrumental para ponerlos.
si no existe una fuente financiadora. Entonces, realmente es un rompecabezas en el que todos debemos de encajar y tenemos que hacer una parte la que nos corresponda. ¿Esto quiere decir que me tengo que ir al desierto de Atacama a operar? No. Desafortunadamente Miguel Río no nos está acompañando, pero él trabaja aquí en la periferia de la ciudad y tiene muchísimo volumen de pacientes en ciertas zonas de Santiago que están desatendidas, porque la gran mayoría, hay zonas desatendidas en todos lados. Esencialmente ese es el panorama. Entonces son dos socios principales a nivel global, la Organización Mundial de la Salud y la IAPB. En las Américas, el socio local obviamente es la OPS, pero el tercer punto muy importante, y eso nos caracteriza y nos diferencia de todas las demás regiones del mundo, es que la organización suprarregional, es decir, la Panamericana de Oftalmología, de los cuales aquí tenemos dos grandes ejemplos, es esa tercera pata. ¿Sí? Y es importantísimo, porque si los oftalmólogos no están trabajando en esto, ¿quién lo va a hacer? Y de ahí nacen todos los diferentes programas. ¿Cuáles son los principios? Algo ya lo mencionó Fernando, utilizando en inglés la mnemotecnia, que tiene que ser integrado, sustentable. Nótese que dije sustentable y no gratis, ¿sí? Por lo tanto, los programas Misión Milagro y todas esas misiones y milagros no tienen nada de milagro porque alguien los pagó, ¿sí? El que hagamos cosas a favor de la comunidad no quiere decir que somos Madre Teresa de Calcuta ni que tendremos que declararnos en bancarrota mañana, pero sí podemos. El ejemplo que decía Alan Foster en alguna ocasión es como: yo vine de Miami y vine pegado al baño porque fue el boleto más barato que encontré y pagué creo que $1,200, mientras que los colegas que iban en business probablemente pagaron $2,500, les dieron su champaña, y a los de primera clase. El hecho es que los que veníamos a las diferentes clases llegamos aquí a Santiago. La diferencia es cuánto pagamos, ¿no? Entonces, creo que ese concepto de que salud ocular comunitaria es gratuidad, etcétera, bórrense de la cabeza porque eso no existe. Pero es una bomba de tiempo lo que estamos teniendo, porque no solo somos muchos más en el mundo, pero cada vez somos más viejos. Entonces tenemos aquí una bomba de tiempo porque, como bien lo decía Fernando, aquí pónganle todos los glaucomas, las degeneraciones maculares, las retinopatías, etcétera, etcétera. Y esto nos tiene que hacer, ok, ¿cómo estamos siendo entrenados? Estamos entrenando a nuestros residentes para poder hacer frente a esta. Hay lugares en los que pensar que el residente ponga un láser es impensable. Bueno, ¿y cómo no hay suficientes retinólogos para ver a todos los diabéticos, ¿no? Entonces, ¿cuál era la tendencia que sabíamos? Es que si seguíamos como íbamos a tener alrededor de 100 millones de personas ciegas cuando se hicieron las primeras estrategias. Con Visión 2020 lo que queríamos es que llegáramos alrededor de 20 millones de personas ciegas, porque hay una X cantidad de ciegos que son desafortunadamente irrecuperables. Por lo que haya sido, no todos son. Y desde el punto de vista económico, este ya es un estudio más o menos viejo de Alan Foster y Kevin Frick en la Universidad de Johns Hopkins, y lo que vieron es que si seguíamos en esa tendencia, podíamos recuperar, es decir, podíamos ahorrar esta cantidad de ciegos que, traducidos tan solo a productividad, esto quiere decir lo que dejaron de percibir esas personas ciegas por estar discapacitadas. Esto no incluye otros gastos que hayan podido generarse. Son 150,000 millones de dólares, el término en español es millardos, pero por eso suelo, como van a ver, la mayor parte de mis transparencias son en inglés, porque prefiero hablar en español y dejarlo en inglés, que es el idioma de origen, así evitamos posibles confusiones y siempre se pueden ir a referir a ellas, ¿no? Recientemente, y digo recientemente, en enero y febrero del 2012, se publicó en el British Journal of Ophthalmology la revisión de los datos que se tienen a nivel epidemiológico para saber cómo estamos. Y esos son los países de donde se obtuvieron la información. ¿Qué nos está diciendo? Que en las Américas, y nótese que aquí voy a utilizar la definición de la Organización Mundial de la Salud, peor que 20/400 en el mejor ojo con cómo se presenta el paciente. Antes se decía con la mejor corrección disponible y no.
hoy es como llega el paciente, porque la mayor parte de las veces no trae un lente o lo que fuera. Entonces, tenemos 3 millones de personas, más o menos, en la región, y un total de 23 millones de personas con un impedimento visual, moderado o severo. Impedimento visual para la Organización Mundial de la Salud es peor que 20/60. Entonces, entre 20/60 y los de percepción de luz, en las Américas tenemos alrededor de 26 millones de personas. ¿Cuál es la prevalencia? Si bien mañana tenemos una charla, creo que es mañana, cuando hablamos de algunos conceptos básicos, la mayor parte de ustedes se acordará de sus clases de bioestadística. Y si no, se la recuerdo, es aquellos, si aquí decimos efectos refractivos, ¿cuántos tienen lentes? Esta es la población. Decimos que hay 50% de efectos refractivos en esta población. Lo mismo acá. ¿Cuál es la prevalencia de ceguera en las Américas? De ceguera es 0.35%, pero como se imaginarán, esto variará muchísimo. No es lo mismo vivir en Chile, que es la economía más desarrollada, o de las más desarrolladas de Latinoamérica, que vivir en Honduras, porque en Honduras realmente este número es alrededor de 1%. Entonces esta barra representa realmente el impedimento visual. ¿Cuáles son las causas a nivel global? En las transparencias anteriores teníamos divididos por regiones. Los datos todavía están siendo procesados por la Organización Mundial de la Salud, no son precisamente los más expeditos para hacer este tipo de cosas, pero si se fijan, catarata a nivel global sigue siendo la primera causa. Sin embargo, esto es lo que todavía nos molesta, porque hay un gran indeterminado, porque sabemos que tienen ceguera, pero ¿por qué son? La retinopatía diabética, los defectos refractivos no corregidos, el tracoma, opacidad corneal por cualquiera de sus causas, glaucoma. Nótese que esto de retinopatía diabética, además, a mí me incomoda un poco estas nuevas estimaciones, porque a mí me da la impresión que el problema de diabetes lo están subestimando altamente, porque además ninguna de la metodología que se encuentra hoy en día realmente está diseñada para esto, ¿no? Y como Fernando bien lo dijo, es altamente probable que en nuestras poblaciones latinoamericanas la retinopatía diabética tenga un segundo lugar muy preponderante, y si va de la mano con glaucoma, a lo mejor ahí van de la mano, ¿no? Vamos a... Lo interesante de esto es, y es cuando Fernando, como dice, no es lo mismo lo que voy a practicar en mi consultorio, no sé, en Las Condes, que si lo voy a hacer en la periferia. Pero si se fijan, si yo ahora tomo del impedimento visual total, incluyendo ceguera, si tomo catarata y defectos refractivos, tengo el 75% de las necesidades de la población cubiertas. Esto es en términos muy generales. Aquí en Chile, como tienen una medicina muy avanzada y un sistema social, probablemente esto no sea la realidad, porque además ya tienen grandes programas como el CUNAEB, etcétera, que ha estado alcanzando. Entonces, probablemente en Chile esta ecuación no sea necesariamente cierta, pero yo les puedo garantizar que en la gran mayoría de Latinoamérica aún esto es la realidad, ¿no? Todos estos conceptos, estamos hablando de términos generales, uno los tiene que ir adaptando a la situación de cada uno de ustedes. En números totales, más o menos, en el 2002, publicados en el 2004, con datos del 2002 teníamos 314 millones, en los datos publicados en enero de este año, con datos del 2010, tenemos 285 millones. Esto es muy bueno, porque es decir que muchas de las estrategias han ido funcionando, se han operando muchos, se ha ido operando mucho, se pone más personal disponible, etcétera, etcétera. Pero todavía sigue siendo un número inaceptablemente alto. Si dijéramos que hay 285 millones de personas con cáncer o alguna cosa así, sería un escándalo, estaríamos en los diarios, ¿no? Ahora, pongo esta transparencia, son los datos del 2004 al 2010.
Esto no es necesariamente lo más kosher, por así decirlo, porque las metodologías no son iguales. Esa transparencia se la pedí prestada al doctor Serge Resnick porque me pareció muy adecuado tratar de comparar, aunque metodológicamente hablando no sea lo más correcto. ¿Qué es lo que llama la atención? Que la catarata sigue siendo el problema más importante, de una forma o de otra. Parecería que vamos como los cangrejos para atrás. Son problemas metodológicos que no son totalmente comparables. Entonces, ¿cuál de los dos es necesariamente el correcto? Tampoco me gusta hacer de las estadísticas una religión. Sí, el hecho es que claramente cualquiera de los dos nos está indicando que la catarata es importante y es el más importante de todos, y que obviamente los defectos refractivos de alguna forma, si bien como ven la metodología no es comparable, siguen siendo importantes. Entonces, ¿dónde tenemos la gran mayoría de los ciegos? Pues no se imaginarían que no es ningún secreto que la gran mayoría están ahí en mayores de 50 años, ¿no? ¿Dónde tenemos que enfocar las baterías? Acá. Vamos a saltarnos porque si no se repite. ¿Qué pasa en nuestra región? A veces tendemos a hablar de la región de Latinoamérica. En Latinoamérica tenemos esto. Bueno, ¿dónde en Latinoamérica? Porque las poblaciones somos muy diferentes, ¿no? Si toman ustedes a Uruguay, Argentina y a Chile, son una población mucho más europea que lo que es el resto, es una población más mestiza, ¿no? Y si van a Colombia hay una población todavía más mezclada porque hay poblaciones de origen africano mucho más importante, etcétera, o en Perú. Entonces depende de dónde estemos y también de la población donde estamos, ¿no? Porque bueno, no es lo mismo en Brasil, no tenemos ningún colega de Brasil, los problemas de ellos siempre los tenemos que multiplicar por n, ¿no? A la n potencia, porque todo es mucho más complejo que tratar de lidiar con él, por ejemplo, en Costa Rica, ¿no? También la población, ¿qué vamos a hacer? No es lo mismo en Chile, cuando tienen una población de alrededor de 25% de mayores de 50 años, más o menos, que en Honduras o en Bolivia, donde es una población significativamente más joven. Entonces, ¿cómo voy a atacar el problema? Va a depender muchísimo de dónde estoy. Y ustedes imagínense esto en su propia comunidad. Si viven aquí en Santiago, no es lo mismo poner una clínica para catarata en un área pobre de Santiago, que probablemente se mueran por otras causas antes de quedar ciegos por catarata, que en Las Condes, quizás porque tienen un área mucho más afluente, etcétera, ¿no? Pero también, ¿dónde viven? En Honduras el 50% es rural y traten de ir a pescar a estas personas para operarlas de catarata, ¿no? Es un problema monumental porque viven en comunidades de 20 o 30 personas, mientras que aquí en Santiago, ¿cuál es la población? ¿8 millones? ¿9 millones? Sí, 5. Y el área de periferia, pero entonces tienes una gran concentración, entonces mucha de las poblaciones de la patología estará concentrada ahí, ¿no? También no es lo mismo en el poder económico. Fíjense en esta barra, estamos calculando el salario mínimo y otro es el ingreso total del país. No es lo mismo tratar con un ingreso mínimo de alrededor de $1,000 por año en Bolivia y tratar de operarse por catarata que tratar de hacerlo en Chile cuando gano alrededor de $5,000, ¿sí? Entonces la posibilidad de acceder a esos servicios también es muy diferente. Y lo mismo, como se imaginarán, esto se traduce en la barra azul fuerte, la parte de la barra en azul fuerte es la parte de ceguera. Entonces la prevalencia de ceguera, perdón, esto debería ser 0 punto, ¿no? El 25% del total, pero bueno, lo que les está diciendo es que la parte de baja visión, que en general está dado por la falta de lentes, es mucho más importante, mientras más pobres son los países también, ¿no? Y estos son los datos de los RAPS, que no voy a abundar mucho porque Fernando va a hablar de el de Chile, pero sí, los RAPS y RACS es la metodología más viejita, por así decirlo, la evaluación rápida de los servicios quirúrgicos de catarata, estudios poblacionales,
y el RAB es una evaluación rápida de la ceguera evitable o prevenible. Independientemente de todo, y estos en Latinoamérica somos el área que más estudios tenemos, es consistente que la catarata es la que nos da la mayor cantidad de ceguera, ¿no? Y después glaucoma y retinopatía diabética, como era de esperarse. Otro problema que tenemos, no es lo mismo tener una gran fuente de oftalmólogos que tener una población muy pequeña. Por ejemplo, en África tienen un oftalmólogo por millón de habitantes, hay algunos que tienen un oftalmólogo por 10 millones de habitantes. Entonces, ¿cómo va a poder hacer ese pobre tipo todo lo que ustedes quieren que haga? Y si se fijan, bueno, en la mayor parte de los países es estable a través de los tiempos, no hay una modificación, pero esto también es una llamada de atención. Debemos de aumentar, debemos de bajar, debemos de aumentar los años de residencia, debemos de disminuirlos, o cómo los vamos a modificar para responder a esas necesidades. Para eso nos sirven los números. Yo soy un creyente de las estadísticas, por eso hice mi doctorado en eso, pero la idea es que nos tienen que traducir en un cambio de acción, porque tirar números por tirar números, ¿a quién les sirven? Hay que analizarlos para que nos lleven a modificar algo que queremos y debemos modificar. El número de cirugías de catarata por oftalmólogo, esto artificialmente lo que hacemos es dividimos el número total de cataratas que se hicieron en un país, lo dividimos entre el número total de oftalmólogos y así decimos, bueno, cada oftalmólogo en tal país hace tantas cirugías en promedio. Esto varía porque hay oftalmólogos pediatras, hay retinólogos, etcétera, pero si distribuimos ese error estándar, por así decirlo, entre todas las poblaciones, si se fijan, vamos aumentando, quiere decir que estamos operando mucho más. Sin embargo, vean ustedes aquí, esto es el número de cirugías hechas por oftalmólogo en cada país. ¿Se acuerdan lo que decían nuestros amigos de Cuba, que ellos son los mejores, que no sé cuánto? Y esto empieza, y si yo les presentara esta transparencia hace 3 años, Cuba estaba por aquí, creo que era el más alto. Pero han tenido problemas de subsidios, de insumos, etcétera, etcétera, y cuando los programas no son sustentables, les sucede lo que les está pasando a nuestros colegas de Cuba, desafortunadamente, ¿no? Pero si se fijan, operamos a diferentes ritmos. Y aún Argentina, que los que conocieron esta transparencia, ya hicimos un nuevo recálculo, y a pesar de que sí aumentó, los colegas en Argentina siguen operando, a pesar que tienen la mayor población de oftalmólogos per cápita de todo el mundo, siguen operando muy poco. Es una llamada de atención para que ellos vean qué es lo que tienen que hacer para resolver sus propios problemas, ¿no? Y quiero terminar con esta transparencia, porque creo que ya estoy como 3 o 4 minutos atrasado, pero por lo menos darles un panorama de que ceguera va más allá que nomás el número de ciegos, tiene toda una serie de implicaciones. Este es un estudio que estamos haciendo, el año pasado presentamos algunos de estos datos en ARVO, este año volvemos a presentar la segunda parte y es una metodología que estamos trabajando con el ICO para que se haga oficial, para que cualquiera de nosotros que no somos matemáticamente ni financieramente inclinados, agarremos una servilleta, pongamos unos pequeños datos y podamos saber más o menos cuánto nos cuesta. Es importante saber si el costo son 5 millardos o 6 millardos, no, porque lo mismo me da si 6.3 o 4.8, es saber que me cuesta como país muchísimo y tener una herramienta de advocacy, cabildeo, abogacía o como le queramos llamar, porque por ejemplo, si se fijan, ustedes aquí tenemos varias formas de cómo lo calculamos. Uno a través del sueldo mínimo y el otro el ingreso total del país. ¿Sí? Cualquiera de las dos formas de calcularlo, nada más para el costo total de ceguera y baja visión, pongamos el de ingreso total del país. Significa que a Brasil cada año sus ciegos le cuestan casi 6.000 millones de dólares. Esta es una herramienta muy importante para poder ir al Ministerio de Salud y que nuestros ministros o lo que quieran llamar cualquier autoridad decir, por esto tienes que invertir, porque si tú recuperas a los ciegos, vas a liberar una X cantidad de fondos para poder invertirlos en otras cosas. Es decir,
Prevención de ceguera no es Madre Teresa de Calcuta, es toda una estrategia muy pensada para poder hacer funcionar otras partes, porque una vez que recuperamos un ciego, ese se reintegra a la vida activa, paga impuestos. Generalmente en nuestras sociedades latinoamericanas y como las africanas, por cada persona que queda ciega, hay otra persona atrás que o deja de ir a la escuela o deja de trabajar, porque la nieta tiene que cuidar de la abuelita, entonces la nieta deja de ir a la escuela, se perpetúa el ciclo de pobreza, porque el que no va a la escuela es más pobre, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces, cuando uno hace, y esto es nada más la pérdida de productividad, si uno le sumara todos los otros gastos, que el ciego se tiende a fracturar la cadera más fácilmente, que depende de una seguridad social y de su pensión, etcétera, etcétera, estos gastos se van a la estratosfera. Entonces, por esto, no somos Madre Teresa de Calcuta, lo insisto, tenemos toda una estrategia muy bien pensada de por qué queremos atacar la ceguera. Esto es por la división de las diferentes patologías, no lo vamos a ver y nos vamos a saltar. Quiero nada más terminar con estas dos transparencias. Low income, los países de bajos ingresos y los países de altos ingresos, como lo presentó Fernando, ¿sí? Las causas de ceguera por millón de habitantes. Si se fijan, obviamente no es lo mismo vivir en un país de bajos ingresos que en los países de altos ingresos, porque quizás Chile esté más en esta zona, probablemente con medio pie en el lugar de la pobreza, pero bueno, está más o menos por ahí. Sin embargo, y para terminar con uno de los principales mensajes es, ¿qué pasa si yo elimino la catarata y los defectos refractivos? Hablando en términos generales de la región, ¿qué pasa con el número de ciegos? Es impresionante lo que hacemos, ¿no? Con solo atacar dos cosas. Entonces, ¿cómo lo logramos hacer? Ya es cada país cuando lo tiene que hacer, yo les presento los datos. Gracias.